nuevo capítulo del programa Con Nosotros Están, llegamos hasta la casa del querido sacerdote Padre Jesús del Castillo. Muchas gracias, Padre, por recibirnos y abrir las puertas de su casa y saber un poco más de su historia. Muchas gracias por su visita. Padre, voy a procurar colaborar con ustedes lo mejor que pueda. Muchas gracias, Padre. Padre, partamos de su niñez en España. Cuéntanos un poco dónde nació, en qué ciudad, cómo fue su niñez. La niñez está ya un poco lejos. Hace ya 80 años de esa niñez, o 70, si quiero encontrarme a los 10 añitos por allí, en aquella pequeña aldea que se llama Sara de Sangüesa. De Sangüesa porque está cerca de Sangüesa, que es la ciudad como más importante en aquellos lugares. Nací en el 32, por eso te digo, 1932, y una vida, diríamos, de aldea, de campo, vida campestre. El centro fue la familia, la parroquia, cerca de mi casa, la escuela. Tengo grandes recuerdos de las tres cosas, de la familia, de la parroquia y de la escuela. Padre, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Yo soy el noveno y último, aunque a los dos mayores yo no les conocí, murieron antes de nacer yo. Padre, ¿y qué recuerdos tiene de su niñez? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un poco travieso? No, pienso que más bien soy, puestas las cosas así, de género sereno, tranquilo, siempre un poquito sensible, amigable. Creo que era yo un chico de ese tipo, de ese género, sí. Padre, cuando usted estaba en España, cuando chico, ¿cuál era el ambiente que se vivía en ese momento en España? Porque le tocó nacer en un país completamente diferente a cómo está España ahora. Claro. Cuando yo tenía 4 años, en el 36, estalló la guerra civil, la cruzada. Entonces yo 3 años los viví bajo el ruido de los aviones, que no bombardearon en mi pueblo, pero sí pasaban por allí, cruzando los cielos y creando pues ese ambiente tenso que hay siempre en toda guerra. Yo tenía 2 hermanas en el frente, así que cuando me acostaba por la noche, mi hermana mayor, recuerdo, Aurelia, la recuerdo en esos momentos, me decía al acostarme: "Ahora, Jesús, vamos a rezar un Ave María por tus hermanos que están en el frente", que estaban en la guerra. Venían con permiso de cuando en cuando y yo conocí que era pues un fusil y unas balas y un correaje y un... ¿Y siendo usted muy niño? Sí, 4, 5, 6, 7 años. Uno de los hermanos estuvo prisionero de los rojos 17 meses. Y cuando volvió, liberado, bueno, se escapó de la prisión. Yo estaba en la escuela a los 7 añitos y el maestro dijo: "Del Castillo, salga, que le llaman de su casa". Llegué a casa y me encontré con el hermano que había vuelto. ¿Y cómo fue ese encuentro, padre? Pues claro, yo muy niño, entonces 7 años todavía, me abracé a mi hermano lloró al encontrarme. Y esas cosas que pasan en la vida. Lo demás era un ambiente de campo, el huertecillo de casa, a que yo iba con mucha frecuencia a ayudar a mi papá en el cultivo de las verduras de cada día, luego ayudando un poco en los campos, en las cosechas. Uno recuerda siempre la trilla, la vendimia, las tareas más típicas de la vida de campo, de siempre. ¿Y usted y su familia participaban muy activamente de la parroquia, de donde usted vivía? Mira, eran 100 familias y entonces yo creo que participaban todas igualmente. No existía como ahora los grupos distintos de militancia, no, más bien se consideraba que todos eran católicos, todos eran fervientes, que todos eran militantes, por supuesto unos más y otros menos, pero no había estas diferenciaciones de más o menos participación.
Una persona había en mi pueblo que no iba a misa los domingos. Le señalaban con el dedo, ese mucho cuidado, que no va a misa. Porque todos los demás se conocían, todos los demás asistían. Por supuesto. En los pueblos de este tipo nos conocemos las familias, las personas y hasta los perros. Sabíamos de qué familia era cada perrito que había por la calle. Padre, ¿y su primera comunión la hizo en esa parroquia? La primera comunión. Recuerdo la preparación catequética que tuvimos en la escuela, en el atrio de la parroquia con el párroco, y la primera comunión. El acontecimiento familiar, la vestimenta, los zapatitos nuevos, y bueno, y la recepción por primera vez del Señor en mi alma, lo recuerdo. Y recuerdo con quién estaba, porque íbamos de dos en dos saliendo hacia el altar, y yo recuerdo quién tenía a mi izquierda, un tal Salvador. Ya. Padre, ¿compartían con personas de otros países usted ahí donde vivían o eran solamente todos españoles? ¿Tenían extranjeras en su pueblo? No, en aquellos tiempos no. No se daba todavía. No había todavía ni salidas en gran número hacia afuera, ni tampoco venían de fuera hacia adentro, menos todavía, porque en mi infancia y aún después la situación española económicamente era más bien deficitaria. Padre, ¿y en qué momento surge esa vocación al sacerdocio? La gran pregunta, la de siempre. Yo no sé de cuándo data mi vocación. Yo te diré lo siguiente, que desde que estaba yo en brazos, y ya sabía hablar en alguna medida, en brazos pero un poco mayorcito, 4 o 5 años, suponte tú, me preguntaban, como siempre, a los niños, ¿y tú qué vas a ser? Yo contestaba desde ese momento, curica, yo voy a ser curica. Así que, no sé, y cuando llegaron los 12 años, tantas veces como había repetido lo mismo, mi madre me dijo, bueno Jesús, ya han llegado los 12 años, ya es la hora de ir al seminario. ¿Tú qué haces? Por supuesto, le dije, pues sí, hay que prepararse y marchar. Lo vi como algo obvio. Sí que no fue un encuentro, no fue una gracia especial de un momento, sino que me da la impresión de que fue un designio divino que se manifestó en mí desde el principio. En eso hay una cosa muy bonita. Una vez vino el obispo, yo tenía 4 años, no 7, y vino el obispo a confirmar. Y le acompañábamos, él en la mula, hasta el pueblo vecino, y íbamos los niños detrás, porque incluso hasta nos tiraba caramelos, etc. Don Marcelino Olaechea, que está ahora en proceso de beatificación, aquel obispo de Pamplona, luego arzobispo de Valencia. Y mirándonos a todos los niños que íbamos alrededor, festivos con el obispo, en su cabalgadura, me señaló con el dedo y me dijo, ese tiene cara de seminarista. ¿Y usted tenía cuánto? ¿4 años? 7. 7 años. 7. Mire. Pero dijo, si supieras que lo tenía ya pensado, de manera que no fue para mí ninguna sorpresa. Digo, pues claro. Así que fue siempre algo obvio. Eso de que una llamada y una respuesta, no. Yo como nací también, creo yo, ya que iba a ser para ser sacerdote. Con una predestinación, diríamos, hacia la vida sacerdotal. Padre, entonces a los 12 años... De la cual no he dudado nunca. No he dudado nunca. No he dudado nunca ni de la fe, gracias a Dios, ni de la fe ni de la vocación. Mire, padre. Padre, y a los 12 años usted parte al seminario. ¿Dónde estaba el A seminario? los 12. ¿Dónde se encontraba el seminario? ¿Tuvo que abandonar su ciudad? En Pamplona, un seminario recién hecho, magnífico, grande, todavía subsiste y estará por mucho tiempo, porque es de un hormigón armado que no hay quien lo derribe. 3 grandes pabellones con 2 capillas ahí en las afueras de la ciudad de Pamplona. Ahí llegué a los 12 añitos para un examen de ingreso, lo aprobé. Creo que estábamos unos 90 o 100 los que llegamos a ese examen de ingreso inicial. Y quedamos 70. Y quedamos durante 20 días, una especie de... Una prueba, una cosa así. Pequeño preseminario, que era unos días, 20 días,
en los que se nos daban clases, se nos decía misa, nos hacían paseos, hacíamos deporte, y nosotros conocíamos un poco la vida del seminario y pícaramente, pienso después, los formadores se fijaban en nosotros y veían las condiciones. Y ahí, luego en el periódico, salió la lista de los aprobados al final de ese cursillo, así que había que estar atento al periódico a ver si uno estaba en la aparecía su lista. nombre. Y apareció el nombre del Castillo Pérez Jesús, así apareció. Y todo contento, dichoso, entramos en el seminario allí a primer año del 44, en 28 de septiembre, Día de los Santos Ángeles Custodios. Padre, ya a los 12 años y salir de su casa a los 12 años, ¿extrañaba a sus papás, a sus hermanos? ¿Logró sentir esa ausencia? Muy curiosa, no. Se me sentía enseguida como en mi casa, como ambientado, los amigos, los compañeros, las clases, los superiores, la campana, los horarios, si no había tiempo casi ni para pensar en otra cosa. Estaba todo tan conducido, tan organizado. Bueno, escribíamos una cartita a casa de cuando en cuando nos contestaban, pero la primera visita de casa la tuve muy tarde, en abril. Ya, mire. Así que estuve varios meses sin verlas. Pero bien, dichoso, sin nostalgia, sin lágrimas. Sí, siendo tan niño asumió Yo creo una que iba postura. todo junto, como te digo, desde pequeñín. Ahí había una situación no sé, que me acompañó luego durante todos los años de estudio y ya desde el principio. Padre, y después los años en el seminario. ¿Cuántos años estuvo en el seminario? 12. 12 años en el seminario. Sí. ¿Eso era lo que duraba la preparación? 4 años de gramática, que decían, un 5º año de humanidades, de redondeo, diríamos, luego 3 de filosofía y los 4 de teología, y salen los 12. No es como ahora más se entiende después de la enseñanza media. Nosotros la enseñanza media la hacíamos en el seminario. Ah, la hacían dentro del seminario. Y entraba dentro de... Era como un seminario menor, por así decirlo. Sí, eso es seminario menor, el pabellón número 1, luego la filosofía, pabellón número 2, y luego la teología en el nuevo pabellón. Y ahí estuvimos los 12 años colgando del cielo. Padre, ¿qué recuerdos tiene de su vida en el seminario? De la vida del seminario hay recuerdos gratos también. Era un seminario de aquellos tiempos. Ahora ya no sería viable ni lo soportarían tan fácilmente. ¿Porque era más dura la vida en el seminario? Vivíamos como monjes, auténticos monjes. Es decir, desde la levantada a las 6:20 de la mañana hasta las 10 de la noche, estaba todo regulado y casi todo el día era en silencio, menos una hora de recreo que teníamos después del almuerzo y media hora, aquí diríamos en Chile como a la hora de 11, media horita. Y luego ya venía la clase de música, continuaban, era hora de estudio, hora de clase, hora de estudio, hora de clase, alternando, incluidos los sábados por la mañana. Era muy riguroso el estudio. Sí, había fiesta el jueves por la tarde, pero había clases el sábado por la mañana y creo que por la tarde también, hasta media tarde. Así que simplemente fiesta era el domingo. Ya oíamos en aquellos tiempos que se iba imponiendo la civilización el fin de semana en inglés, que era con fiesta el sábado por la tarde, pero eran noticias que teníamos. Mire, vamos a ir a un breve corte y para seguir conociendo cómo fue la vida del Padre Jesús del Castillo en el seminario, vamos y volvemos. Continuamos conversando con el Padre Jesús del Castillo. Padre, cuéntenos, estábamos hablando de la vida en el seminario. Padre, ¿fue muy dura la vida en el seminario ya que a España le tocó vivir una guerra civil? ¿Marcó eso la vida en el seminario? Claro. Toda la sociedad estaba con dificultades. Con la guerra y después de la guerra la economía quedó a cero. Y eso en los seminarios pues se padeció también.
Así que la mesa era muy escasa, muy escaso el pan, no había calefacción. Yo estudié a 11 bajo cero en algún momento en mi habitación. Y siempre los seminaristas tenían ganas de una mayor abundancia en el comedor, que nunca llegaba. Pero era un poco la situación del momento. Pero más que dura, porque acompañaban mucho luego las ideas, el ideal, la piedad, el sentido de mortificación, los directores espirituales, lo llevamos todo con un cierto sentido también sobrenatural. Diríamos que más que dura era una vida ascética, una dureza espiritualmente vivida y muy esperanzada. Que sirvió para muchos para marcar el... Claro, sí. Yo recuerdo siempre las jornadas prolongadísimas, años de silencio, que hoy difícilmente eso se observa en las casas de formación. Faltar al silencio era faltaba al silencio, nos confesábamos de que habíamos faltado al silencio. Y casi todas las horas eran el silencio, menos un par de recreos al día. Uno de 1 hora y otro de media hora. Lo demás, el traslado de la capilla al comedor, a los dormitorios, a la clase, salida, vuelta, era en silencio. Al profesor se le esperaba en silencio, aunque estábamos 40 en la clase. Uno estudiaba, se preparaba para la llegada del profesor, nos levantábamos cuando él hacía presencia, y entonces eso fomentaba mucho la reflexión, el recogimiento, la vida de oración que nos recomendaban. Era vida monástica, era vida de monjes, la vida del seminario en aquellos tiempos. Y francamente austera, si no era voluntariamente austera, por lo menos la tenemos que aceptar venida por las circunstancias. Intensa vida de piedad. Bueno, sería un poco largo de contar. Padre, ¿tiene contacto con alguno de sus compañeros del seminario? ¿Volvió a verlos? Todavía sí, porque claro, 12 años, cada curso era la promoción, que tenía sus vínculos. Tenía cada curso hasta un pequeño equipo de fútbol, que entrábamos en competición, y también tenía una pequeña revistilla, la nuestra se llamaba Vínculum, que todavía subsiste en alguna medida. Y con uno de los condiscípulos todavía me comunico por internet y estoy al día en las noticias del curso, que decimos siempre, de la gente del curso, de los cuales llegamos a celebrar misa 22 y vivimos solo 7. Pero nos seguimos comunicando. Sí. Oiga, padre, cuéntenos de su ordenación sacerdotal. La ordenación sacerdotal. En el seminario, no es como ahora que se hace en la catedral, en las parroquias, ¿no? Éramos 22 y el seminario concluía la formación, obteniendo, diríamos, también los frutos de ese proceso de formación, celebrándose dentro de la capilla del seminario las ordenaciones sagradas. Me acuerdo, claro, de todos los detalles. La misa pontifical, el rito de ordenación, la imposición de manos, la unción detenida del obispo con sagrado óleo sobre las manos, la mirada con que me miró en aquel momento cuando me ungía. Sí. Luego la fueron 22 los que se ordenaron junto a usted, 22 sacerdotes. En aquellos tiempos, después de ungirnos las manos, las juntábamos y nos las ataban con una cinta. ¿Ya? Cinta que se guarda luego. Mira, ¿y por qué hacían eso, padre? ¿Las ataban con una cinta? Atar la cinta, no sé qué se debía el rito. Yo creo que era como custodia. Primero custodia de la unción misma. Como estaban ahí los soleos, había que mantener los soleos durante un tiempo. Ahí. Pero también tendría el símbolo como de guardar esa unción de manera permanente, perseverante, para siempre. Como diciendo, Señor, átamelas y que sean siempre tuyas. Pero la significación de la cinta con que nos envolvían las manos recién ungidas.
Padre, ¿y usted recuerda, asistió su familia a esa ceremonia? Claro. Bueno, antes teníamos otras órdenes también. Sí. Tuvimos las órdenes menores, la tonsura, cuando nos cortaban el pelito, nos hacían una coronita. ¿Cómo es eso, padre? Cuéntelo. Luego las órdenes menores, que todavía subsisten, luego el subdiaconado, Sí. el diaconado, No. y por fin íbamos escalonadamente los 2 últimos años recorriendo las órdenes hasta llegar al presbiterado. Y ahí estaba mi madre, mi padre ya había muerto, mis hermanos, algunos sobrinos, y luego la vuelta al pueblo. En casa hicimos un almuercito familiar en el retorno, porque fue la ordenación a las 8 de la mañana. Ya. Y a la 1:30 ya estaba yo en mi casa almorzando con la gente de casa. Padre, ¿y después qué viene? ¿Cuál fue su primer Luego, destino pastoral, por así un par decirlo? de meses ahí en el verano, era en julio, el 22 de julio, cuando nos ordenamos, y bueno, se entendía que ahí había unas vacaciones y a esperar el sobrecito azul que llegaba del obispado con el primer nombramiento. Papelito con el nombramiento. Yo no estaba en el pueblo en ese momento, estaba en otro lugar, en casa de unos familiares, y me llamaron por teléfono. Ha llegado el nombramiento, abrieron el sobre, no sé si debidamente, porque se lo imaginaban, abrieron el sobre y me dijeron, coadjutor en la parroquia de San Miguel de Estella, una pequeña ciudad ahí de Navarra. La ciudad de Estella, que tiene 3 parroquias, son 12.000 habitantes nada más, pero tiene 3 parroquias. Y esta era la del centro, la principal. Y ahí estábamos párroco y 3 vicarios. Yo era uno de ellos porque acababa de salir uno, entonces yo iba a ocupar su lugar. 3 coadjutores que decimos allí, o vicarios, y un venerable párroco cuya fotografía todavía guardo porque fue mi gran maestro en la vida ministerial. Sí. Padre, ¿y cómo fue esa experiencia, esa primera destino pastoral o parroquia que le tocó trabajar? ¿Qué te contaría? Pues íbamos llenos de afanes, con anhelos explosivos, ¿verdad? Salimos del seminario pensando que nos íbamos a hacer con el mundo en 4 días. Los que han estado hasta ahora no sabían ni podían, ni nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a cambiar. Íbamos con ese afán juvenil. Luego ya aprendimos a hacer las cosas con un poco más de discreción, humildad y un poco más de calma. Pero al principio íbamos como meteoritos lanzados ahí. No sé, como cosa, diríamos así, de experiencia inicial, la impresión para mí grande, sorprendente, del confesionario. Yo los 15 primeros días de confesionario, yo estaba dentro, aunque no me veían, temblando. Sí, porque me había asomado a los confesionarios mucho, pero desde fuera, pero nunca había estado sentadito adentro. Y a los 24 años, recibiendo todo tipo de personas, incluso mayores, ancianos, Ave María Purísima, mis pecados son estos. Bueno, luego ya uno se va acostumbrando, las cosas hacen hábito, pero en los 15 o 20 primeros días me temblaba la mano al dar la absolución. Bonito, porque eso significa cómo estábamos interiormente impresionados de esa facultad sublime recibida con la ordenación sacerdotal. Y luego la misa, claro, la Eucaristía, era ya y sigue siendo el centro de nuestra vida sacerdotal. Padre, fue muy difícil pasar de una vida como monástica, por así decirlo, en el seminario, a una vida de parroquia que confluye más gente, hay más movimiento. ¿Fue muy difícil adecuarse? Ahora pienso que tenía que haber sido quizá una entrada un poquito más progresiva, no sé cómo, pero uno sale del seminario, al que entró a los 12 años, sale del seminario y se sumerge de repente en una ciudad después de fiestas, como me tocó a mí, y a sentarse en el confesionario, horas bastante prolongadas. Entonces,
de repente es altamente sorpresivo. Asomarse de repente a todo ese mundo interior de las conciencias y de la sociedad, en definitiva, a través del ministerio de la misericordia. Y luego por los afanes de siempre, el cura joven pues tenía que estar con los jóvenes, los movimientos juveniles, la acción católica o asociaciones juveniles. En eso estuvimos trabajando con mucho empeño. Y enseguida surgió la Asociación de Matrimonios Cristianos, el trabajo con las familias. Y el ritmo era muy vivo, el ritmo, diríamos, de los cultos. Misas, confesionario, catequesis, predicación, retiros, eso se sucedía permanentemente en los primeros años. ¿Cuánto tiempo alcanzó a estar ahí, padre? Ahí estuve 4 años, ¿Ya? porque se fundó una escuela profesional o escuela técnica, que dirían aquí, y a mí me encargaron hacerme cargo de esa escuela profesional, casi una hacienda casi como en el pesebre, como en la gruta de Belén, casi de nada. Y allí estuve a cargo de esa escuela y de la formación de la juventud trabajadora 17 años. Mire, ¿y eso en qué ciudad quedaba? Y terminó teniendo pues 800 alumnos y unos 70 u 80 en una residencia aneja que yo también tenía que cuidar, con 40 profesores. Luego se asociaron unas religiosas de San Vicente de Paúl, porque se hizo la escuela mixta, se abrió también para chicas, preparación en el orden administrativo, secretariado, etc. O sea, y allí yo me ocupé en gran parte de mi vida sacerdotal, en una tarea que no es muy propia del clero secular, pero en fin, las circunstancias así me lo dieron, me hicieron ese encargo. Yo estuve 17 años dirigiendo, formando, llevando madurez una escuela profesional que allí está, ahora mucho más actual, mucho más moderna, con mejor edificio, con mejores, pero ahí está. Se celebró los 50 años hace poco. Mire, padre. De ¿Y la eso en qué fundación. ciudad quedaba? En Estella misma, allí misma. Ahí mismo. Allí misma. Mire. Y fueron bonitos recuerdos de ese trabajo que... Bonitos recuerdos, intensos, trabajo muy intenso, como es todo un trabajo educativo. Porque claro, yo vivía en la residencia con los chiquillos. Había que levantarlos por la mañana, a las 7 de la mañana, acompañarles ya desde el principio en el desayuno, luego llevarlos a la escuela y nos encontrábamos con los que venían de los pueblos, porque era escuela comarcal. Y ahí, bueno, ya pues toda la marcha de un horario escolar, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, menos la hora del almuerzo, que era de 2 a 3 de la tarde. Además se da una actividad pastoral intensa con los jóvenes de Sí, bueno, tiempo. darle sentido cristiano a la escuela, a la formación de los futuros trabajadores, ese era nuestro afán. Luego yo me hacía cargo directamente de las clases de religión y ahí aprovechaba todo lo que podía. Y luego me encuentro con cada uno, es siempre. Mire qué bonito, mire, qué bueno saber esto del Padre Jesús del Castillo. Vamos a un breve corte y Menos seguiremos conocido. conversando con este querido y recordado sacerdote. Hemos vuelto y seguimos conversando con el Padre Jesús del Castillo y queremos abordar un tema que nos interesa a nosotros, sobre todo aquí en la diócesis de San Bernardo. ¿Cómo se gestó su venida a Chile, padre? Ya. Concluida mi tarea en la escuela profesional, que decíamos, todavía fui párroco un par de años más, en una parroquia cercana a Pamplona. Y por una serie de circunstancias lo tuve que dejar y quedé en una residencia en la misma ciudad de Pamplona, a la espera de un nuevo nombramiento, concluido el verano. Y en ese tiempo, por teléfono, me llamó don José María Iraburu, por muchos conocido, sacerdote español, pero muy vinculado con América y con Chile. Me llamó diciendo si yo vendría a Chile, a Valparaíso, como director espiritual de un seminario, porque resulta que había habido un congreso eucarístico y habían surgido muchas vocaciones y no tenían formadores en el seminario, sobre todo director espiritual. Si yo estaría dispuesto.
porque tú me dijiste una vez que habías pensado... Bueno, y la verdad es que siempre los sacerdotes españoles tenemos algún pensamiento de prestar alguna atención o servicio a las iglesias americanas. Eso nos lo daban en la formación del seminario. Así que ahí llovía sobre mojado. Ya había un cierto afán, me encontró en una especie de cesantía, diríamos aquí, en Chile, y me vino la invitación de parte del señor obispo de Valparaíso a través de don José María Iraburu, que me hizo la indicación y sin pensármelo le dije que sí. Padre, ¿qué sabía usted de Chile? ¿Sabía algo de Chile? ¿Nada? Casi nada. Largo, muy grande, así geográficamente. No, muy poco. ¿Y se vino a Chile? ¿Llegó al seminario? Y me vine a Chile sin saber mucho dónde venía, como Abraham. Y ahí me encontré con la quebrada de Lo Vázquez, que es donde salieron a esperarme, el obispo, los formadores, los seminaristas, y bueno, y quedé ingresado ahí en una habitación del seminario de Lo Vázquez. ¿Eso en qué año fue, padre, más o menos? En el 81. 81. 81, agosto del 81. Y algo, mira, nuevo y no nuevo. Nuevo, porque era nuevo Chile para mí, era nuevo un seminario, pero no era nueva la tarea educativa, la tarea con la juventud, no era nueva tampoco la dirección espiritual. Había hecho yo un estudio en la universidad sobre la dirección espiritual en los seminarios, desde Pío IX hasta nuestros días, ahí está. Y había tenido bastante contacto de confesionario, de dirección espiritual con la vida religiosa. Así que ni lo educativo ni la dirección espiritual me resultaban tan novedosos. Lo más novedoso era Chile, su manera, sus estilos, su lenguaje, su talante, que tuve que ir aprendiendo y acomodándome. Me encontró muy diferente culturalmente Chile-España, teniendo el mismo idioma de base, pero son muy diferentes culturalmente. Siempre, es decir, se ve en las raíces, se ve el espíritu, se ven los orígenes, se ve la raza, diríamos, por aludir a la fiesta, pero claro, indudablemente se ven también las diferencias culturales, son procesos evolutivos históricos distintos y eso marca mucho a los pueblos. El lenguaje era muy curioso porque al principio en el seminario yo una tercera parte no entendía por la pronunciación, me parecía rápido, que hablaban muy rápido, como a los chilenos les parece que hablamos muy rápido los españoles. Y era muy curioso porque eran pintorescos los seminaristas y bromistas, y de repente cuando pedía la explicación de un modismo, me lo explicaban con otro modismo. Para quedar yo a oscuras, echaban a reír tan a gusto porque no entendía nada. Me acuerdo de algunos que me hacían eso, no el padre Eric. Padre, ¿cómo usted llega aquí a la diócesis de San Bernardo? ¿Cómo se gesta su venida acá a la diócesis de San Bernardo? Pues esto fue una invitación del señor obispo. Al San Bernardo. San Bernardo, bueno, pues pasó algo parecido. Estábamos concluyendo, porque vino después que llegué yo, vino un compañero español, el Antonio Pérez Mosso, conocidísimo y queridísimo por estos sacerdotes nuestros de San Bernardo. Y estuvimos los dos. A los meses de estar yo, llegó él. Así que prácticamente los dos estuvimos haciéndonos cargo en gran parte de la vida del seminario. Y creímos en un momento que ya habíamos concluido, fueron 8 años de estar en el seminario, no era poco, en la quebrada de Lo Vázquez. Y creíamos que ya camino de retorno, vuelta a España. A España, ya. Y en ese momento aparece don Orosimbo, que había sido nombrado recientemente obispo de San Bernardo, y nos dijo: ¿cómo se van ustedes ahora a España si yo tengo que empezar un seminario nuevo y no tengo nada? Ayúdenme un añito o 2, por lo menos. Y nos conmovió y nos pareció bien, por distintos motivos, y nos quedamos. El padre Antonio Pérez Mosso, pasado los 2 años, se marchó. Y yo, como me hicieron párroco de la parroquia catedral, me quedé ahí, amarrado por la vida parroquial. Y aquí estamos, continuo. Esta fue la manera de llegar a San Bernardo, que como sabes no llegamos solos. No llegó el padre Pérez Mosso y yo solos, sino que vinieron un conjunto de seminaristas
mayores que se adhirieron a nuestra manera y estilo de formación y quisieron continuar sus estudios de esta manera hasta el final. Y se vinieron a San Bernardo también. Padre, Un fenómeno un poquito especial. sí. Padre, ¿qué recuerdos tiene como párroco en la Catedral de San Bernardo, de la cual fue 18 o 17 años párroco de ahí? Sí. Comenzamos, yo creo que fue un tiempo de muchos consuelos, porque al menos a mi modo de ver, comenzamos con una situación bien, pero de tono menor, diríamos, en cuanto a cultos, en cuanto a dinamismos asociativos, juveniles, parroquiales. Y claro, el tiempo fue largo. Durante todo ese tiempo, creo que al final, mirando hacia atrás, pudimos ver de que había habido notables desarrollos en el cultivo de los matrimonios, en el cultivo de la vida espiritual de la juventud. Estuvo brillante en algún momento la acción católica, de la cual habría que hablar, pero en fin, vamos a dejarlo. Y bueno, el culto, las misas, la liturgia, las procesiones, las manifestaciones populares de fe creo que adquirieron un gran desarrollo que todavía perdura o va adelante incluso, perfeccionándose ahora con las tareas del Padre Mario. Padre, usted tocó un punto, la acción católica. Ese fue un movimiento de jóvenes que se dio muy fuerte en la catedral. No es de hoy, la acción católica casi es de siempre, desde los tiempos apostólicos. Lo que pasa es que adquirió una particular forma en tiempos de Pío XI, allí por los años justamente de nuestra guerra, el Viva Cristo Rey, de la famosa encíclica sobre el reinado de Jesucristo. Y gran parte de la gente, sobre todo de las juventudes, entendieron el amor y el servicio a Jesucristo Rey, comprometiendo su vida en el orden cristiano. Y eso es lo que da origen a la acción católica, que duró mucho y se extendió mucho. Y Pío XI tiene 500 documentos sobre la acción católica, no será poco, o continúan los demás pontífices. Incluso tiene Juan Pablo II, todos los años tenía una carta especial para la acción católica, que sigue vigente en Italia, sigue vigente en Francia, sigue vigente en Argentina, estuvo muy vigente en Chile, y ahí desapareció, y no volvimos al asunto. Nosotros, un poco con cierto espíritu quijotesco, quisimos rehabilitarla aquí en la parroquia de San Bernardo. Algo se hizo, pero luego no sé, no tuvo continuidad, por una serie de circunstancias también. Pero fue la experiencia muy rica e hizo mucho bien. Padre, ¿se extraña la participación de los jóvenes en las parroquias? Si se extraña. ¿O es necesaria? La juventud ha sido objetivo de la Iglesia siempre, no sé por qué, ¿verdad? Algunas veces hemos dicho que si todo el tiempo que gastamos en juventud lo gastásemos en los adultos, quizá nos iría mejor. La juventud es un tiempo provisional, es un tiempo de crecimiento, por eso estamos ahí, queriendo hacer un futuro cristiano con ellos. Pero a veces lo hemos hecho de tal manera, con tanta intensidad, que hemos dejado a los adultos, y el mundo es de los adultos. Y la juventud más o menos seguirá los caminos que los adultos vayan marcando en sus caminos de vida familiar, de vida cultural, de vida política, si los jóvenes son herederos. Entonces, si a mí me preguntan, bien el trabajo con la juventud, pero que no sea dejando en segundo término los adultos. Y están los matrimonios, las familias, los hombres de trabajo, los profesionales, incluso los gestores de la vida social, de la vida política. Ahí es donde las papas queman. Padre, volviendo a su trabajo aquí en la diócesis de San Bernardo, ¿pensó en algún momento que iba a quedarse tantos años en Chile? Nunca pensé que iba a ser tan largo. Mira, lo típico es venir para 3 años, para 5 años. A veces hasta se hace un contrato, un obispo de allá con el obispo de aquí. Pero yo vine sin contrato ninguno, ni sin nada, sino de manera que
siempre hubo la posibilidad de volver, y a veces las ocurrencias de volver, pero no le veía sentido. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy aquí, estoy trabajando bien, aquí hay gente, aquí también tareas que hacer, ¿para qué volver allí? Así que año tras año tras año se fueron sumando los que llevo y ya no tengo ninguna intención de volver. Padre, ¿se siente un chileno más? Así es. Lo bonito sería que los chilenos me considerasen a mí igual. Yo creo que sí, padre, lo considera, es un chileno más. Bueno, con estas palabras del Padre Jesús del Castillo, diciendo que él se considera un chileno más, nos despedimos de esta edición de Con Nosotros Están. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.